Hola a todos, esto es Vivo Local, una sección de escala local dedicada a compartir experiencias y conocimientos de diferentes actores que confluyen en la construcción y en la intervención de la planeación territorial. Hoy como invitado tuvimos a Carlos Ramírez, profesor de la Universidad de La Salle en urbanismo y que ha estudiado y trabajado en diferentes formas la planeación territorial. Quisimos que este video fuera transmitido en vivo, pero por razones técnicas no pudimos hacerlo, pero pues logramos recuperar una parte de la entrevista y de esta manera queremos compartirla con ustedes. Espero que la disfruten. Escala local nace como esa búsqueda por entender la región que parece ser una que en Colombia no está muy interiorizada, en volverla algo cotidiano. Por eso pues el nombre de este proyecto. ¿Usted cómo cree que esta nueva región metropolitana va a hacer que las personas, que los ciudadanos se sientan más, más pertenecientes a una región y no que simplemente la vean pues a una distancia muy lejana? Se me viene a la cabeza que en Bogotá se puede estar hablando de algo regional, de un acontecimiento regional recién con la afirmación del Regiotram de Occidente y pues en algunos momentos con el relleno sanitario de Doña Juana, con el agua que viene pues, de otras regiones del país, pero no es un hecho cotidiano. Entonces es interesante saber cómo esta nueva región metropolitana va a ser mucho más cotidiana. Pues estos hechos metropolitanos, como los llama la, la ley que sacaron. Pues hermano, yo creo que ahí hay un problema bastante complejo de entender. Y es que, en general, eh, acercar, acercar todo esto a, a la vida cotidiana de las personas es una cosa que es clave. Es clave. Y con el tema de la metropolitanización, eso se está dando incluso desde 1960, Sebastián. O sea, la manera en que se están generando esa altísima concentración en la diversificación de las actividades económicas que se han dado en Bogotá y que posteriormente están generando que las industrias se desplacen y comiencen a ubicarse por fuera de la ciudad por varias razones. La más importante es por el tema de la especulación en el uso del suelo, porque ya la actividad industrial no es rentable, pero la actividad inmobiliaria es la gallina de los huevos de oro para un montón de gente. Entonces se está haciendo que esas posibilidades de trabajo se estén desplazando de mano de obra técnica incluso no calificada, puedan estar ubicándose en diferentes lugares de la sabana, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que terminó haciendo que eso que se pueda estar dando? La forma en cómo se está generando ese vínculo entre el lugar de vivienda y el lugar de trabajo. Y creo que vale muchísimo la pena tener como en mente que ese proceso a nosotros más, más sentido a que esas decisiones nos afectan, por ejemplo, en el transporte, en el desarrollo de fuentes de trabajo, en los servicios ecosistémicos y en el sostenimiento de algunos servicios públicos, que es es más que importante, es necesario tenerlo en mente. Y que esos costos los tiene que asumir alguien y los tiene que pagar alguien también.
Y eso no puede estar en manos de, por ejemplo, en el caso de la provisión de agua para Bogotá, no puede estar en manos de la Calera únicamente. ¿Sí? De hecho, ya hay en este momento instituciones que pueden estar trabajando sobre eso, como por ejemplo, la forma en que lo tiene de una forma un poco más amplia en general, ¿cierto? Pero no eso. Lo que, por ejemplo, y ahí hay una relación también que me parece que es una que es exitosa y una que es tremendamente difícil de manejar. El área, la autoridad de transporte metropolitano en Barcelona que funciona perfectamente, funciona muy bien y está llevando con sus sistemas de transporte una movilización de ciudadanos muy grandes y con una eficiencia excelente, a lo que, por ejemplo, termina pasando en Ciudad de México. En Ciudad de México, la gran dificultad que existe es precisamente que es probable que no se puedan estar creando instituciones en el manejo territorial supramunicipal. Y entonces van construyendo, por ejemplo, una línea de metro y no puede pasar para poder estar atendiendo, por ejemplo, poblaciones que necesitan entrar a la Ciudad de México de más de 1 millón de habitantes, solamente porque quien decide es de un partido político opositor. Entonces, ahí, ¿eso qué va a terminar generando? Terminar funcionando como aquí sucede en el caso de Medellín, por ejemplo, con la empresa de Medellín, ¿sí? Y que está por encima de cualquier tipo de situación política para poder administrar los recursos que necesita la ciudad y toda el área metropolitana. Va a estar manejando recursos, va a estar haciendo inversiones supraterritoriales muy importantes y va a estar conectando la región de una manera intensa. Va a estar generando beneficio para muchísimas personas y está por encima de una decisión política. Está entrando en un escenario de decisiones técnicas muy fortalecido como empresa. Y ahí es en donde la cosa puede estar cambiando. Los modelos no se los está inventando nadie, no está dicho qué es lo que puede funcionar. Lo único que realmente a nosotros nos está haciendo falta, de verdad, es tener la voluntad para que ese tipo de cosas pasen. Y ni le digo también el tema de, por ejemplo, el mercado de vivienda en la sabana, que es un desastre. Pero ¿usted cree que esta nueva figura se aparte un poco de las que ya han existido, de las metropolitanas, de las RAPE, en cuanto que estas de alguna u otra manera se han enfocado mucho en hacer proyectos de infraestructura que tengan un impacto regional, pero que en últimas no terminan de, de una manera incidiendo en la planeación urbana, sino que intentan, mediante proyectos de una magnitud inmensa, hacer eso? Pues es que aquí es en donde creo que nosotros tenemos que tener como más claro el sentido de lo que en este momento está en juego en general, ¿cierto? Y, y es, si nosotros tenemos en cuenta que alguien está decidiendo por nosotros, eh, hasta cierto punto, ojo, y no estoy disculpando eso, pues evidentemente tendrá que ver por su grupo de interés en general, ¿cierto? Es importante que eso pase. Tendrá que ver cómo puede estar resolviendo desde su enfoque ideológico la manera en cómo se tiene que estar gestionando el territorio de gobernanza que se tiene que tener, ¿cierto? Y de pronto comenzarán
la oposición a decir, no, es que está gobernando con amigos, pucha, pero ¿cómo no va a tener que gobernar con amigos, hombre? O sea, esa parte que ahí uno tiene que ser un poco sensato y entender también que la visión de la forma en cómo se está ejerciendo la política, uno tiene que tener claro hasta cierto punto en dónde tiene que estar entendiendo la manera en que esto pasa. Yo no voy a tener que estar diciendo, oiga, sí, para poder ser éticamente correcto, entonces voy a gobernar solo con enemigos. O sea, eso sería lo más estúpido del planeta, ¿cierto? Pero sin embargo, que no es solamente tratando de reconocer los intereses que en términos ideológicos están construyendo esa dirección en la organización de la administración pública, sino que además de eso tiene que escuchar a la gente. Y eso es lo que ha hecho falta durante muchísimo tiempo acá en Colombia. ¿Sí? Y en general, América Latina está muy desvinculada de la aproximación de la participación ciudadana profundamente en la manera en que se tienen que tomar Pero decisiones que nos estén participación involucrando a todos. ciudadana, antes de configurar la región metropolitana, o participación ciudadana ya con los municipios adentro de la región metropolitana. Sebastián, ¿cómo usted podría estar pensando en participar en un mercado de opinión de 10 millones de personas si no lo puede hacer en su municipio que tiene 50,000? Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema y es precisamente que eso también a nosotros como cultura nos está definiendo. Y es, yo no voto. ¿Sí? Yo no participo porque ellos han hecho lo que se les ha venido dando la regalada gana durante demasiado tiempo. ¿Y ahí de quién es la culpa? Nuestra. Una participación ciudadana no sean del todo claros ni válidos para la misma ciudadanía, ¿no? Pareciera más que es como la participación en Colombia pareciera más la legitimidad de generar proyectos, ¿no? Una lista que firmo y que pasa, pero las instituciones no hacen como el deber por generar pedagogía, ¿no? Digamos, con el tema del metro, Sintrax convocaba gente alrededor de donde van a quedar las estaciones y preguntaba cosas como estación técnico y al final la gente pues se peleaba por ese tipo de cosas y no sabían ni qué era el metro, ni cómo era el metro, ni qué tipo de actividad se trae el metro, ni qué tipo de beneficios querían a partir del metro, ¿no? Más allá de la movilidad. Entonces, ¿cómo diseñar nuevos mecanismos de participación que permitan que las instituciones sepan lo que para participar y para habitar la ciudad? Pues, de hecho, han habido algunos experimentos que están radicalizando precisamente mucho todo este tema de la participación democrática directa, que es, por ejemplo, el tema de las consultas por votar, vuelve y juega. La forma en que se genera esa exclusión a la ciudadanía sobre los temas más trascendentales de la forma en que se tienen que tomar esas decisiones es lo que está haciendo que esa brecha persista. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la falta del respeto por la diferencia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué termina pasando? Encontramos, como ha pasado en varias ocasiones, gente que se pone supremamente vociferante, que parece una pelea de perros eso, y el que más grite es el que más tiene la razón. Los argumentos en dónde quedan. Pero es que el argumento más allá de el que lee como un loco y que puede llegar a tener un montón de teorías en la cabeza, es muy difícil que vaya en contra del sentido común. Y más cuando estamos hablando de la organización del territorio. No hay condición más
favorable para poder saber qué es el deber ser de las cosas, el de estar escuchando a quien lo habita. Pero el problema en dónde está, que eso entra normalmente y choca de una manera supremamente grande con los intereses de quien invierte sobre el espacio. Y entonces ahí es en donde comienza a decir, bueno, usted va a tener que estar haciendo esto de tal manera, tiene que tratar de ver cómo puede estar interviniendo. Y ahí es en donde la gente se termina desinflando. Y desafortunadamente, en términos del manejo de lo político, eso ya es parte del manual. Eso ya es parte del manual. Y estar aburriendo a las personas, sin pelos en la lengua. Mire, hermano, a usted por aquí se le va a pasar una autopista. ¿Qué va a pasar con usted? Hermano, usted se tiene que ir. Y eso a veces termina chocando y termina la gente diciendo, no, y es que mis derechos. Pero finalmente, la otra cosa es que lo público se tiene que entender precisamente como un valor fundamental para la construcción del capital social de una sociedad. Entonces, estar diciendo, por ejemplo, miren, estas decisiones nos va a costar de tal manera, pero los beneficios que se van a tener son así, así, así. Eso, tradicionalmente, en términos de política, no vende y a la gente los terminan castigando por eso. Pero, sin embargo, nosotros estamos exigiendo como locos todo el tiempo y no estamos aportando absolutamente nada para encontrar la solución. ¿En dónde diablos está la falla? La falla parte de ellos, pero realmente la responsabilidad fuerte la tenemos nosotros por no estar donde tenemos que estar en los momentos de decisión. Entonces, ahí creo que una de las cosas que son más importantes es, en principio, una visión de pedagogía sobre la forma en que funciona el territorio, que tiene que ser clara, totalmente transparente, pero sobre todo pedagógica, que la gente la entienda. El lenguaje es clave en este tipo de discusiones. Cuando usted hablaba del ejemplo de, pues cuando pasan una autopista y tienen que tumbar una casa y la gente pelea por sus derechos, hay un tema ahí cultural también frente a la propiedad privada, ¿no? La gente defiende sus derechos, pero no los del común, ¿no? Y ese arraigo, hay un tema de, pues lo que representa la tierra para la gente, ¿no? Cómo llevar esa representación de lo privado de la tierra a una representación mucho más general para que nos represente la región, la ciudad y el municipio en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente entienda que la ciudad es suya y que ellos deben procurar su bienestar? Porque al final es el bienestar privado también, ¿no? Es que, mire, creo que aquí particularmente en el tema de el área metropolitana, uno puede estar viendo cuando comienza a transitar por los diferentes municipios que conforman la sabana, diferentes maneras de poder percibir ese tipo de apropiación sobre el lugar en donde vive. Yo, por ejemplo, yo vivo aquí en La Candelaria. Vivo en La Candelaria desde el año 1993. Claro, sé que me veo bastante joven para tener tanta edad después de todo, pero desde el 93 conozco cómo está funcionando todo este lugar y hago parte de los ciclos generales de la forma en que termina funcionando este sitio, ¿cierto? Entiendo qué es lo que se necesita, vivo de ello y parte del deber ser de mi existencia se debe al hecho de que como lo diría un autor que me encanta, Walter Benjamin, me convertí en un flanera, en alguien que está atravesando la ciudad y tratando de fundirse dentro de sus más extraños escenarios para poder encontrarle un poco el pulso al espacio, saber cuál es el carácter de los lugares. Eso a mí me gusta mucho. Y creo que en este momento tengo la posibilidad de poder percibir eso. Pero la gente no, porque la gente se tiene que estar ocupando muy propiamente desde su subsistencia y más, por ejemplo, en estos tiempos que tenemos ahorita, que es terrible,
quédese en la casa. No puedo. Prefiero salir y morirme consiguiendo pan a que mi familia se muera de hambre. Así hay mucha gente. Y ese tipo de realidades son las que construyen precisamente el carácter de muchos lugares. A eso es a lo que uno tiene que comenzar a reconocer, y creo que las alcaldías tienen que centrarse muchísimo en tratar de ver el sentir de la sociedad, el saber cómo se tiene que estar vinculando con la vitalidad de la forma en que ellos llevan su vida cotidiana. Obvio, hay que pensar en proyectos de gran alcance, es necesario, pero hay que vincularlos profundamente con la vida cotidiana de todo el mundo y tratar de expresarlos de la manera más pedagógica posible. O sea, y otra cosa que creo que también es supremamente necesario, terriblemente necesario, y es el tema de la humildad en el ejercicio del poder. O sea, son funcionarios públicos porque se deben al público, a nosotros. No están allá para hacer lo que se les dé la gana. No. Y entonces ahí es en donde comienzan a generarse en algunas cosas como la criminalización de la protesta. Obviamente hay protestas que se salen de madre. Muchas, muchas. Pero el problema más grande está en que tradicionalmente nosotros hemos estado aceptando que ante el inconformismo, lo único que tengo que hacer es ponerme a echar chisme con el vecino y decir, ¿sabe qué? Estos son unos desgraciados. Por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, ¿y qué hacen? ¿A dónde llegan a hacer sus demandas? ¿Cómo puede generar presión sobre quienes están decidiendo en ese sentido? Okay. Digamos que también hay un tema, se ha hablado mucho de cómo en una ciudad como Bogotá se puede comer a los municipios, la región es previendo eso, pero al final podría pasar que se los coma mucho más rápido. Más allá de términos institucionales, ¿cómo prever que Bogotá no se coma a los municipios culturalmente, ¿no? Hay una diversidad de municipios que son mucho más pequeños, que generan tradiciones más autóctonas de ellos. ¿Cómo hacer que estos municipios prevalezcan este tipo de tradiciones y de su cultura, y que Bogotá, pues con su idea más cosmopolita, no se las lleve por el camino? Aunque es que creo que ese es un problema que lamentablemente tiende a ser absolutamente inevitable. O sea, y la cuestión está precisamente en que los procesos de metropolitanización también están implicando no solamente una vinculación en términos de funcionalidad y en términos económicos, estructuralmente hablando, sino también de transculturalismo. Y en el caso, por ejemplo, de Bogotá, yo creo que hay tantas Bogotás como localidades en general, e incluso más. Son ciudades que son extremadamente fragmentadas, que tienen centralidades propias, que tienen circuitos de producción y consumo también muy definidos, obvio, y que se comienzan a generar algunos vínculos funcionales muy fuertes dentro de ese espacio. Pero en términos culturales, se están generando grandes mezclas. ¿El problema en dónde está? El problema está en no tener que reconocer que la cultura o la visión general de lo que significa la cultura tiene que ser altísimamente dinámica. Y que si un rasgo en términos culturales no es lo suficientemente fuerte, pues sencillamente tendrá que seguir avanzando y dando espacio a que otras cosas pasen, ¿sí? Sin embargo, la manera en que esas tradiciones pueden estarse fortaleciendo, que a mí en su momento me pasó, cuando yo estaba haciendo la maestría en Hábitat de la Nacional, nos dieron un paseo descomunalmente interesante por San Cristóbal Sur, hacia arriba ya, en esa época era límite urbano de Bogotá, y allá para allá era zona de reserva del acueducto. Ahí uno termina encontrando
representatividades culturales de diferentes partes del país. Entonces habían cosas como del Tolima, había otros sectores que parecían muy de Boyacá, habían otros que eran de la costa, ¿sí? Y eso lo que termina haciendo es que territorialmente la cultura se enriquezca mucho y que se comiencen a crear diálogos entre los pequeños. Probablemente si es lo suficientemente fuerte y si es lo suficientemente intenso, eso va a prevalecer. Y probablemente algunas prácticas económicas que están enraizadas dentro de las lógicas culturales locales van a seguir prevaleciendo también y va a ser importante que pase. Pero no necesariamente tiene que ser una condición para que nosotros sepamos que tenemos que proteger eso, ¿no? O sea, ya se irá encontrando su espacio y su ritmo, pero no hay que tener miedo a dejar que la cultura, que los procesos culturales por sí, puedan seguir evolucionando y avanzando a medida en que la misma población así lo termine exigiendo, porque eso también es un deber ser dentro de la vida contemporánea. Pero En términos... entonces, Sigue, Sebastián. no, tenía una pregunta con respecto a la coyuntura pues, del COVID. Uno creería que va a hacer más las migraciones de Bogotá hacia municipios pues circundantes, teniendo en cuenta todas estas nuevas olas de alguna manera fobia a la ciudad o tratar de alejarse un poco de todas estas densidades que se creerían o se creyeron en un momento que podían favorecer pues el tema de la epidemia, de la pandemia. Y si bien esa migración, que se puede acentuar mucho más, va a hacer transferencias culturales que ustedes mencionaban, la, la utilización del suelo y la construcción de un entorno urbano va a seguir siendo igual. La gente con cierto poder económico va a seguir usando el suelo de la sabana norte de una manera mucho menos densa, con un modo de ocupar en condominios campestres, mientras que la gente de pocos ingresos pues va a salir de Bogotá, pero en otras condiciones totalmente contrarias, condiciones de densidad, condiciones que no van a reflejar esa transmisión cultural, sino que van a seguir reproduciendo un modelo de ocupación que aparentemente nunca va a cambiar o es muy difícil que cambie. Entonces, ¿cómo se puede acoplar la región de alguna manera tratar de trasplantar esa, esa cultura a la ocupación de suelo? Pues es que ese es un problema de mercado, Sebastián. Estructuralmente es un problema de mercado. La forma en que se construye la oferta es la que determina las tipologías de construcción de oferta de mercado. Entonces, que sean bloques de apartamentos, además que antes eran para poder estar evitando que sean poco rentables, entonces hasta 5 pisos para no meter el ascensor y que se pueda estar generando algunas eficiencias en los costos directos de producción y el tema de la escala, por ejemplo, dentro del territorio, que me parece que también es interesante echarle un poco de cabeza al asunto, pero creo que la parte más interesante de todo este rollo está es precisamente en ver que el mercado de alguna forma, o sea, tiene dos vías. Uno es lo que necesita la gente, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en este momento nosotros estamos entrando en un proceso de desaceleración en el crecimiento poblacional. Y no es que no estamos entrando a niveles, por ejemplo, de Italia o España, que la población se está envejeciendo mucho, pero, por ejemplo, yo soy uno de 4 hijos en mi familia, ¿sí?
pero lo que es mi familia o mi estructura familiar, por ejemplo, yo tengo un hijo y yo no pienso volver a tener descendencia ni abate. O sea, ya probé y no me interesa, ¿cierto? Imagínense, y eso es una cosa que, por ejemplo, está pasando en este momento de una forma bastante interesante en Europa, y es que ese boom, en ese estado de bienestar, comenzó a decaer. Aquí tenemos otras razones para poder estar reconociendo ese decrecimiento de la población y todo ese stock de viviendas en este momento está generando un montononón de pueblos fantasma que están pagándole a la gente porque se vayan a vivir allá. Italia está en algunas zonas de Italia, en el norte de Italia, están diciendo, mire, usted venga aquí a vivir y le damos la oportunidad de tener un alquiler de una casa de chorrocientos mil millones de años, eso sí, que usted tiene unas condiciones muy claras para poder vivir pagando €1. Hoy. O sea, no es, ya todos nos vamos a ir a vivir para allá, no. Pero la cuestión está en precisamente que esos ciclos están tratando de construir aprovechamientos sobre una cosa que es supremamente importante y es la ciudad y todo lo que es la infraestructura construida es algo que necesita tiempo para poder transformarse. Muchos están así que me acuerdo mucho de una profesora que quiero mucho todavía porque es una persona genial, Beatriz García, es una obra, la obra de arte inacabada por la humanidad por excelencia. Es algo que nunca va a terminar de estar en proceso de evolución y de construcción. El problema en dónde está, en que esos procesos, como la misma sociedad, necesita tiempo para poderse venir a incorporar nuevas lógicas en esa producción. Entonces, que vaya a haber un cambio, yo no creo. Yo no creo. En este momento vamos a tener un problema muy, muy, muy grande y es el tema de la corrección en el precio. Porque el stock con el que se van a quedar los constructores durante los próximos 2 años, lo que está en Bogotá va a ser bestial, bestial. La oferta va a ser, el exceso de oferta, además que estaban los precios en el cielo, van a comenzar a hacer que se baje a la mala, porque la gente ya no va a tener cómo poder pagarlo. Y esto va a ser una cosa que va a comenzar a hacer que seguramente van a haber subsidios por parte del gobierno, porque otro de los grandes elementos que pudieron, o de los actores que estuvieron haciendo que el gobierno de Duque en este momento estuviera ahí, fue el sector de la construcción, que es un sector eminentemente conservador en este país, terriblemente conservador. ¿Cierto? Pero, ¿cómo diablos van a ver eso? Es solamente salga y miren toda la cantidad de oferta de se vende, se vende, se vende, se vende. Antes era se arrienda. Ya había poquito, pero caminando aquí por Bogotá, la cantidad de oferta de vivienda usada que en este momento se tiene y sobre todo de comercio, que es la otra, es tremenda. Y la producción de vivienda y comercio nuevo, en este momento no hay cómo poder absorberla. Y la economía se tendrá que recuperar. Entonces, va a haber un parón tremendo, pero tipológicamente yo creo que no va a haber ningún cambio. Y esta nueva figura, la región metropolitana, afecte o cómo se puede ver entre las otras, con las otras figuras, con la figura de la RAPE, con la figura de las provincias. Es que los niveles de incidencia son totalmente diferentes, Sebastián. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de el área metropolitana, evidentemente tienen que estar pensando por ejemplo, en temas como provisión de vivienda, provisión de sistemas integrados de transporte, provisión de servicios públicos.
Y obviamente eso están creando unos elementos, unos clústeres o agrupaciones, para ponerlo en términos que agrupaciones de altísima producción, valor agregado en la producción, que estén haciendo que la gente puedan estar creando nuevas condiciones de trabajo, nuevas condiciones para la generación de riqueza, nuevas posibilidades de consumo, que esa es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero es lo que en este momento funciona dentro del sistema que nosotros estamos atravesando, ¿sí? Y es lo que termina manteniendo precisamente también viva la ciudad, la producción y el consumo. Y el punto más importante creo que hay que entrar a hacer una discusión general sobre los elementos más importantes que se puedan llegar a tener como inevitables en una discusión sobre la región. El más importante para mí, por ejemplo, es el ambiental. Sino generando afectaciones en la provisión de, por ejemplo, agua potable o en el manejo de residuos en general, pues vamos a tener o sea, en este momento, por ejemplo, el río Bogotá es el mayor contaminador del río Magdalena. Los metales pesados, la cantidad de metales pesados que llegan al río, no solamente la Sabana, sino específicamente por Bogotá, es tremendo y se nota mucho, ¿sí? Mauricio Gómez, un periodista, en algún momento hizo un recorrido cuando estaba haciendo una crónica sobre sobre eso. Al paso por Bogotá es cadmio, plomo, níquel, en el agua, disuelto en el agua. Y después se llega allá a Girardot y en las épocas de su vivienda se termina consumiendo todo ese pescado, que en donde se termina vendiendo, por ejemplo, todo el tema de metales pesados en la dieta alimentaria que hay de muchas personas que viven y subsisten por el pescado. O sea, son cosas que uno tiene que tener en cuenta a ese nivel amplio y poder comenzar a decir, en poner de acuerdo cuáles son realmente los temas que no podemos evadir más, porque no se puede. Movilidad, medio ambiente, incluso con cierto nivel de discusión yo podría estar hablando, por ejemplo, de incorporación de suelo rural a suelo urbano para urbanización, que esa es una cosa que también pues en algún otro momento habrá que hablarlo, pero eso y el tema de la seguridad alimentaria, pero bueno, ese es tema de otra conversación. Y yo por último quiero hacer dos preguntas. En términos, pues, en esa onda ambiental, la región metropolitana debería plantear un plan director del cuidado en que se habita la ciudad para que no sigamos contribuyendo a esa contaminación y a esa degradación del medio ambiente. Y la última sería, ¿cuál es su escala local? Pues es que el problema, uno de los grandes problemas que hemos tenido tradicionalmente también aquí en Colombia, o sea, aquí es cuando yo comienzo a darme cuenta de que me estoy volviendo viejito. Y es que me comienzo a dar cuenta de que hay problemas y problemas y problemas y problemas, pero eso lo he estado discutiendo con un gran amigo mío, Sebastián conoce, y es cómo es que realmente se puede tener en cuenta que las instituciones ya existen. El problema es la politización de esas instancias. Porque, por ejemplo, ¿cómo diablos no vamos a poder estar reconociendo que un organismo competente como la CAR puede estar hablando y dando líneas sobre eso, pero la línea que termina dando tiene un componente desastrosamente político en muchos sentidos? Y han habido algunas posiciones que son extremadamente valientes, son muy buenas, ¿sí? Pero, más allá de eso, la desvinculación de lo técnico
a la vida cotidiana de las personas es ese cortocircuito en donde lo institucional está siendo totalmente desastroso con la gestión, por ejemplo, de este tipo de discusiones en lo ambiental. Porque no haríamos o haríamos un favor extremadamente flaco tratando de crear una institución nueva que pueda entrar en competencia con o en choque con las competencias de la CAR. Lo que hay que pensar es cómo realmente se puede estar haciendo, por ejemplo, que al interior de la CAR se pueda estar determinando la instalación de un órgano consultor competente que pueda llegar a tener diferentes niveles o una composición colegiada que sea muy variada y que pueda estar resolviendo de fondo algunos casos como, por ejemplo, la venta de agua en bloque o, por ejemplo, el pago por servicios medioambientales. Y ahí estaríamos hablando de un proceso que pueda llegar a tener algún nivel de equidad en el manejo del territorio. Pero eso es una cosa que evidentemente eso no va a pasar, o por lo menos no en la medida en que sigan existiendo esos fortines políticos en la forma en que se terminan decidiendo algunos elementos que son trascendentales para nosotros, como por ejemplo el manejo ambiental y lo que económicamente puede estar representando para los intereses de algunas personas aquí en el país. Y por último, ¿cuál es su escala local? No, mi escala local es la Candelaria. O sea, miren, yo me llego y aquí en el término de Bogotá, estoy en el mejor mundo posible. Vivo a 5 cuadras de mi trabajo, ¿sí? Hago mercado en la Plaza de Bolívar. Salgo a tomarme una cerveza al chorro. Voy a comprar libros al eje ambiental. Si quiero comer rico, tengo los mejores restaurantes, de los mejores restaurantes de Bogotá los tengo acá. Camino y encuentro cualquier tipo de cosas fantásticas dentro del contexto de la Candelaria por la diversidad tan alta que hay de población aquí. Entonces, creo que la forma en que yo termino haciendo mi vida diaria y la manera en que todo el mundo tiene que estar haciendo su vida diaria, esa es la escala local, la que lo toca directamente, que puede llegar a ser su pueblo, puede llegar a ser su barrio, en el caso de algunos lugares de Bogotá. Pero en un contexto como el que tenemos aquí, es muy difícil. Pero en el caso mío, particularmente, es la Candelaria. Vale, profesor. Muchas gracias entonces por darnos una visión tan completa de la región y esperemos que podamos ir metropolitana, no hablando precisamente de esta figura legal, sino en realidad una identidad de región, para que pues en algún momento podamos decir que nuestra escala local es la región. No, perfecto. Pues cuando quieran, hombre, con el mayor de los gustos, ahí repito que estas charlas realmente son bastante interesantes y sugestivas en general. Y gracias por invitarme, ¿verdad? La pasé muy bien.